conversación a David Reyes, director periodístico del diario Gestión. Adelante, David. Muy buenas tardes a todos. Un gusto reencontrarnos físicamente aquí, para lo bueno y para lo malo. Hay un poco de lo malo aquí, lamentablemente. Hay una amenaza consistente y clara a la meritocracia en el Estado. La vivimos desde el inicio del gobierno con la designación de funcionarios que no cumplen con las capacidades que les exigen sus posiciones. Y con la amenaza que se ha hecho cada vez más evidente a la reforma del servicio civil. Es por eso que estamos aquí. Vamos a buscar en esta conversación algunas soluciones. Vamos a mirar lo que se ha hecho bien y lo que debemos seguir haciendo en ese mismo camino, en un contexto sin duda adverso, porque esas amenazas las hemos ido palpando con la conformación de comisiones que tienen un objetivo de básicamente acabar con lo que hoy conocemos como servir, ¿no? Y que ha servido en los últimos tiempos, con ejemplos súper claros, para evitar que algunas de esas personas que no cumplen con las capacidades para ocupar sus posiciones se vean obligadas a dejar sus cargos. Nos acompaña, ya lo decía Alejandra Yaneiri Boyer, que es la presidenta justamente de Servir, y Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto. Así que quiero empezar dándole la palabra a Luis Miguel para que nos ponga un poco en contexto por qué nos importa esto aquí, en una sala empresarial, por qué estamos debatiendo aquí el servicio civil, cuál es la relevancia del Estado y de los funcionarios que lo operan para nosotros, y sobre todo, de qué manera esto puede generar un riesgo social relevante que va a afectar nuestros negocios, nuestras operaciones, y que no va a permitir que se le brinde el servicio que todos deseamos a la ciudadanía. Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias, David. Un gusto poder estar con ustedes. El solo hecho de tener una sesión que se llame como se llama esto creo que es bastante eficiente, ¿no? Cómo evitar el desmantelamiento del Estado. Creo que ya eso dice mucho. Y para dar un contexto de lo que ha dicho David y lo que hemos venido discutiendo estos 2 días acá en CADE, el hecho que el Estado no llegue y el hecho que hay un riesgo muy, muy serio de contrarreforma, una reforma que no ha llegado del todo, pero que es fundamental, tiene implicancias sociales y económicas muy serias. Y voy a darles de 3 que yo creo que son fundamentales. La primera es que estamos como en una paradoja. El Estado no ha cumplido con su misión básica, según el artículo 58 de la Constitución, que establece claramente su función respecto a la salud, a la educación, a la seguridad, a la provisión de infraestructura en los 3 niveles de gobierno. Y esto, la paradoja está, no se cumple con esta función mínima y se insiste en más Estado y se insiste en buscar panaceas. Yo creo que ese es un tema que es crucial entender por qué esto no está ocurriendo, por qué el Estado es incapaz de proveer esos servicios que la población demanda. Y explica esa desafección que hay de la sociedad. Lo segundo, que creo que es importante, y se hablaba de la informalidad y del exceso de informalidad que hay en el país y del avance de las actividades ilícitas, también tiene que ver con el hecho de que el Estado no funciona y no da servicios de calidad. Una decisión racional quizás para muchos es ¿por qué voy a pagar yo la contribución social, someterme al escrutinio de los fiscalizadores si no tengo ningún tipo de contraprestación del Estado? Entonces es una decisión capaz normal y racional para muchos, decir yo me mantengo de una manera informal
al margen de la legalidad, y eso tiene que ver con esta incapacidad. Y lo tercero, y de hecho ha sido mencionado mucho, es que estamos desaprovechando ventanas de oportunidad que se están cerrando. Y acá hablar de una cosa que es muy puntual, la falta de Estado y la gente, las personas hacen el Estado, se ve claramente en esta reducción del crecimiento que hemos tenido en el país, que se debe principalmente a la paralización de importantes proyectos mineros. ¿Por qué se paraliza el proyecto de Las Bambas? De los últimos 5 años, 1 año paralizado. Es porque hay una ausencia de Estado. Hay una ausencia de transformar la riqueza en beneficios para la población. Y esto, digamos, las normas sirven para algo, pero es los funcionarios públicos que tienen esa labor de transformar los recursos públicos en beneficios y en bienestar para la población. Entonces acá el tema de la meritocracia, de tener un aparato público que funcione, que sea transparente, que sea probo, es fundamental para justamente evitar ese desmantelamiento que tanto tememos. Paro ahí, David, para la siguiente ronda. Sí, Yanegri escribía hace poco en un artículo que necesitamos, y la cito, velar por el mérito y la idoneidad y promover la integridad de los servidores públicos para evitar esas ausencias que menciona Luis Miguel. Además de atraer y retener talento hoy, y ya lo vamos a conversar, en fuga. Y evaluar también a ese talento en base a metas claras y empezar a avanzar como país. Por supuesto, hay una institución que es Servir, que está a cargo de velar porque todo aquello ocurra. Y ahí, Yaneiri, lo que quisiera es que de cara a la audiencia nos cuentes cuál es la necesidad, por qué debemos preservar la autonomía de Servir y sobre todo la importancia institucional que la institución tiene. Gracias, David. Hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este espacio. Creo que voy a contestarte con 2 puntos a tratar. Lo primero, quizá preguntarles, ¿cuántos de ustedes han intentado obtener un pasaporte en los últimos meses? Muchos. Veo varias manos levantadas. Y creo que la pregunta de fondo es, ¿cómo hemos pasado de obtener un pasaporte a un clic de distancia en 24, 48 horas a tenerlo no a tenerlo, a tener una cita para obtenerlo en varios meses? Entonces, lo que tenemos que comprender como punto de partida, creo, es que detrás de las instituciones públicas hay personas, ¿no? Son personas y son servidores públicos los que están a cargo de que el agua llegue a los centros poblados, de que tengamos pasaportes oportunos, de que podamos inscribir en los registros a nuestros hijos, de que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales, de que la URIA se compre pronto y oportunamente, de que se puedan cumplir los planes de reactivación económica. Son las personas las que están detrás. Y a Servir lo que nos toca es poder hacer que el Estado cuente con las mejores personas, que sean íntegras, que sean idóneas, que estén en condiciones de prestar estos servicios que todos esperamos. Quiero compartirles que en el 2020 hicimos un estudio, un diagnóstico de conocimientos al sistema de inversión pública y evaluamos a los que hacen proyectos, los que los planifican, los que hacen los expedientes técnicos y los que ejecutan proyectos. Encontramos que el 55% de las personas a nivel nacional, estamos hablando casi de 8.900 operadores evaluados, tenían un puntaje entre 0 y 50 de 100. 33% entre 50 y 70. Entonces estamos hablando que aproximadamente el 90% de las personas que hacen inversión pública en este país, en el sector público, necesitan fortalecer capacidades. ¿Qué hace Servir? Servir ayuda a las entidades a reclutar gerentes idóneos, a veces no nos lo piden, claro está, porque es voluntario,
También contribuimos con gerentes públicos, conectamos a la Escuela Nacional de Administración Pública con los servidores públicos y supervisamos. Hemos trabajado un operativo de idoneidad inédito. Creo que es la primera vez que desde Servir se promueve la evaluación de 1.542 cargos públicos y en los 3 niveles de gobierno. Hemos ido a las 25 regiones. Y lo interesante es que a la fecha se han desvinculado 220 personas, 200 entre directivos y funcionarios, y además que nos están haciendo caso, y entre ellos habían 6 viceministros y 3 secretarios generales. Entonces, cabe decir que Servir sigue trabajando para poder preservar la idoneidad, y creo que con esto voy cerrando mi intervención para poder identificar la importancia de una institución autónoma, técnica, independiente, que cuente con los recursos suficientes para seguir haciendo su trabajo, para poder seguir no solo promoviendo, sino defendiendo idoneidad en el Estado. Ha habido avances, sin duda, en estos años en la reforma del servicio civil y creo que es bueno también empezar a reconocerlos ahora para poder seguir tomando acción hacia adelante a pesar de las circunstancias particulares del gobierno que nos toca. Y hay algunos retos. Yo creo que Luis Miguel nos puede ayudar a dilucidarlos. En un contexto en el que ocurren 2 situaciones. La primera, una salida de funcionarios que son capaces, pero que ante las circunstancias deciden dejar de formar parte del Estado. Y por otro lado, un escenario de desincentivos para la acción, porque también aquellos funcionarios capaces también tienen ciertos temores fundados en firmar y en tomar acción en el Estado, y quizás hay que allí desenredar algunos puntos. Gracias, David. A ver, cuatro ideas fuerza que creo que son fundamentales. En el país se ha avanzado muchísimo, falta mucho por hacer, pero algo que está en riesgo es Servir, es la política de meritocracia, es ese consenso que no existe porque no hay un doliente, no hay un champion que se compre el pleito en algo tan importante que es que asegurar la mejor dotación de servidores públicos en servicio a los ciudadanos. Entonces yo creo que ese es un tema crucial, que haya, digamos, la conciencia de la importancia, así como ustedes, empresarios, valoran obviamente el capital humano que trabaja en sus empresas, en sus emprendimientos, lo mismo pasa por el Estado. Acá hace falta un doliente. Lo segundo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando se lanzó esta reforma, ya hace 9 años, se planteó una reorganización dentro del Estado para definir cuál era la dotación de servidores públicos que era la más idónea para cumplir los objetivos. Pero acá, digamos, comenzó a caer en la escala de prioridades y una reforma que comenzó, digamos, bien intencionada, se fue diluyendo en el tiempo, como pasa mucho en este país. Se aprueba la norma y al final la implementación es lo que hace falta. Entonces acá es invitar a Servir a tomar, digamos, esta oportunidad para relanzar una reforma que es absolutamente necesaria. Lo tercero es que mucho se habla de obras por impuestos, se habla de gobierno a gobierno como sustitutos a estos problemas que Yaneiri mencionaba respecto al sistema de inversión pública. Pero incluso en obras por impuestos, incluso en los mecanismos de gobierno a gobierno, se requieren contrapartes públicas. Muchas veces hay una reticencia del sector privado de entrar en obras por impuestos porque finalmente del otro lado no hay una contraparte idónea que permita acabar un proyecto. Y hay temas reputacionales ahí. Nuevamente, el servidor público y la contraparte es absolutamente necesario, y esto tomando en cuenta que estamos a vísperas de una renovación de 1.900 alcaldes, sus equipos, y 25 gobernadores regionales nuevos. Entonces yo creo que es fundamental no olvidarnos que estos atajos a la ley de compras del Estado que han constituido estos mecanismos también requiere
de fortalecer las capacidades técnicas. Y lo último es lo que mencionaba David. Y hay un artículo muy bueno de Diego Macera que publicó hace un par de días en El Comercio, que es la importancia de los incentivos. No solamente los incentivos de la meritocracia, la evaluación, la remuneración, no imponer, digamos, topes populistas y que desalientan la entrada de personas idóneas al Estado, sino aquellos incentivos que el control interno establece. Tiene un propósito de control interno, ciertamente, pero a veces, lamentablemente, lo que ocurre es lo que ha dicho David. La mejor acción es la inacción cuando se trata de desempeñar un cargo y ejercer algo de discrecionalidad en el Estado. Y eso explica una parálisis en la cual estamos viendo. Entonces, reformar el set de incentivos es fundamental para tener un servicio civil que funcione y que sea en función de las prioridades de los ciudadanos. Ayer en esa línea, justamente el ministro de Economía, Kurt Burneo, hablaba de la necesidad de un acompañamiento técnico para justamente hacer posible esa inversión privada, ¿no? Y naturalmente, y lo conversábamos en la previa, bueno, un acompañamiento técnico justamente necesita de técnicos capaces. El escenario que se nos viene también es que tenemos nuevas autoridades regionales. Y como siempre ocurre, viene un año en el que hay cierta parálisis de la inversión pública, justamente porque esas autoridades empiezan a recién acomodarse, ¿no? Entonces, siempre hay como un bajón en el nivel de inversión pública en el año siguiente a la elección. Allí servir también se torna, Yanegri, fundamental, porque trabaja en la capacitación también de esas autoridades regionales. ¿De qué manera tú ves que aporta servir para ello y sobre todo también para que evitar una incapacidad que se termina traduciendo muchas veces en corrupción? Gracias, David, por la pregunta, pero primero voy a chapar la flor que me ha lanzado Miguel cuando habló de reforma y dijo que hay un llamado a la acción. Les comparto que inicié esta gestión en enero del año pasado y desde el primer momento buscamos tener una estrategia para impulsarlo. El gobierno pasado nos apoyó, empezamos, simplificamos y nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que se tenía que redefinir la operativa del tránsito, es decir, cómo las entidades entran, cómo se convocan nuevas personas al régimen del servicio civil, a la reforma del servicio civil. Entonces, hoy tenemos lista ya una estrategia, ¿no?, de redefinición de la reforma que sea obligatoria, que sea masiva, que es sostenible y sobre todo responsable fiscalmente, que ya hemos venido presentando al MEF y que consideramos que ellos la van a apoyar porque es lo que corresponde, teniendo en cuenta que estamos hablando de la política de Estado más importante de los últimos 30 años, que no empezó en el 2013 cuando se publicó la ley, sino incluso, y quiero aprovechar en saludar a Nuria Sparch, que está aquí en primerísima fila, que empezó incluso con los inicios del Servir, ¿no? Cuando ella puso los primeros hitos, nosotros hemos ido trabajando a continuación. Entonces estamos hablando que la última carrera administrativa que ya no funciona es de hace 40 años, de 1984. Entonces la reforma necesita contar con carrera. Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo, cuando hablabas de los gobiernos regionales y locales, qué bueno que lo preguntas porque hemos venido trabajando un programa de inducción, de capacitación de la mano con PCM y a partir del 15 de noviembre vamos a desplegarnos a 18 sedes en distintas regiones para poder compartir con los nuevos alcaldes, las nuevas autoridades municipales, 1.890 autoridades municipales y a los 25 gobiernos regionales, para ayudarles a comprender qué es lo que se espera de ellos en los 6 primeros meses de gobierno. Además, a poder ayudarles a proyectar una ejecución responsable de presupuesto, cómo proyectar políticas, cómo proyectar diseños de intervención y sobre todo cómo reclutar a su equipo, porque eso es crucial para que puedan estar en condiciones de dejar un legado. Quiero cerrar pidiéndoles a cada uno de ustedes que por favor nos digan también un poco, nos den una pauta sobre qué hacer.
lo que tienen al frente es una audiencia de empresarios y también de empresarios ciudadanos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a la ciudadanía y al empresariado para justamente evitar que todo este avance en una reforma finalmente se acabe o se vea obstaculizada cada vez más por un gobierno de turno? A ver, yo creo que hay dos cosas y hay un llamado al gobierno también. Lo primero es que a mí me emocionó mucho, como a muchos de ustedes, escuchar a los jóvenes del CADE de ayer. Y en particular escuché a Antonella Romero, a la educadora de ICA, eh, que me parece fundamental el rol que Antonella ha jugado y cómo quisiéramos tener más Antonellas en el Estado. ¿Y a qué viene este comentario? Es que no podemos caer tampoco en estigmatizar a la función pública. Hay muchísimos trabajadores, servidores públicos que trabajan, que se queman las pestañas y que están tratando de mantener el buque a flote. Y que tenemos que alzar la voz y no poner a todos en un mismo saco. Creo que es un mensaje muy fuerte y justamente el testimonio de Antonella es fundamental que eso lo preservemos y que tengamos a la mejor gente sirviendo a nuestro país. Lo segundo es que creo que hay mucho espacio para ampliar la colaboración empresarial, especialmente en regiones donde el problema de capacidades es mucho más álgido. En muchos sitios no hay cámaras de comercio, no hay contrapartes y ahí quizás la empresa puede extender su esfuerzo en esta noción de valor compartido y trabajar para crear y apuntalar las capacidades de la gente que está ahí potencialmente sirviendo al Estado a futuro. Y lo tercero es que acá el tema central se reduce a cómo recuperar la confianza, que es uno de los pilares del plan de impulso económico que el gobierno ha relanzado a cabo de 2 meses. Yo les confieso, si es que el Ministerio de Economía y Finanzas se compara el pleito de defender con uñas y dientes a servir a lo que esto significa, creo que eso definitivamente comenzaría a mover la aguja de preservar la institucionalidad y un Estado eficiente y probo y absolutamente indispensable para progresar. Entonces, ojalá, no sé si me haga caso, ni mucho menos, pero creo que señales claras de comprarse el pleito en esta reforma, en preservar a servir y que no caiga capturada por intereses subalternos, es absolutamente necesario. Yaneiri, por favor. Creo que para empezar, podemos coincidir ustedes, nosotros, bueno, digo ustedes y nosotros, yo creo que más bien tenemos una visión compartida. Escuchaba a Carolina en el panel anterior y su emoción, ella siendo servidora pública, ahora en el sector privado, y su emoción por la importancia de unirnos para poder combatir el hambre. Ahora, ya. Creo que tener una visión compartida de país puede lograr ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de emociones de todos y cada uno de nosotros frente a ello. 3 aspectos que quiero compartir con ustedes. El primero, el tema de fortalecimiento de capacidades. Yo diría en este momento ya, ¿quiénes nos podemos comprometer para que podamos coadyuvar a que los gerentes públicos sean mejores gerentes? Es decir, gerentes de sus espacios, de sus empresas, que puedan compartir experiencias con los gerentes públicos que tenemos en el Estado, que puedan entenderse, que puedan intercambiar ideas, que sepan cuáles son los valores que están preservando, cuáles son los miedos que se pueden tener en el sector público a tomar decisiones, por qué, y que se pueda tomar lo mejor de cada uno de ellos. En este mismo espacio de fortalecimiento de capacidades, ustedes saben que los recursos son escasos. Es importante poder desarrollar programas de pasantías. Y quiero comprometerles a que podamos juntos, los vamos a convocar, para poder trabajar una pasantía de los talentos de las regiones y de los municipios. Tenemos que ser conscientes que hay jóvenes profesionales talentosos también en el territorio que claman por una
experiencia, por una oportunidad. Y necesitamos hacer esa conexión entre lo público y lo privado. Y lo tercero, estamos trabajando en este punto de capacidades, estamos trabajando en un programa para inducción a directivos. Es decir, este año vamos a trabajar con funcionarios, gobernadores, alcaldes, y el próximo año con sus equipos, por 3 meses para trabajar habilidades blandas, y quiero convocarles, o sea, al final, ¿quién me dice yo?, para poder contar con speakers, mentores, para poder hacerlo, porque estamos apostando por una metodología más interactiva que permita aprender sobre la base de problemas y con mucha práctica. El segundo campo es cómo nos ayudan a construir mejores profesionales. Aquí las universidades privadas también tienen una gran responsabilidad de poder construir profesionales probos, éticos, no solamente bien formados, y que podamos co-crear, llamado a la acción, con la Escuela Nacional de Administración Pública, asignaturas sobre dilemas éticos, asignaturas que conecten problemas sociales con gestión pública real con la academia. Y el tercero tiene que ver con la importancia de la sensibilidad con el territorio. ¿Cómo se digiere esto? Si me permiten, les puedo compartir, les contaba una experiencia. Vinieron a visitarnos, y con esto voy acabando, lo prometo, un grupo de mujeres de Sicuani, ¿no?, de Sicuani y de Cusco, ¿no?, con el alcalde y todo el equipo de la municipalidad de Sicuani, ¿no? Y nos dijeron: Presidenta, doctora Boyer, nosotros tenemos un proyecto muy bonito, porque el municipio contrata a esta gran asociación de mujeres para que nos ayuden con la limpieza del distrito, ¿no? Entonces las contratan por 4 meses de forma rotativa, porque con lo que ganan en 4 meses ya les alcanza para todo el año, y reclutamos esencialmente mujeres, madres solteras, madres que han sido violentadas, jefas de hogar que sacan adelante a su familia. Entonces, ganamos todos, ¿no? Ellas porque tienen un estímulo económico y nosotros porque el municipio está súper limpio, ¿no? Entonces, esa sensibilidad con la problemática del territorio, ya sea que puedan estar en la zona de Las Bambas, Corredor Minero, en Tambopata, en Chancay, donde sea que puedan estar realizando actividad empresarial, es súper importante para también poder conectar las necesidades territoriales con el desarrollo y con la mejora en el servicio público. Y en ese sentido, como ustedes ven, no se trata de defender servir, ¿no? Se trata de defender institucionalidad, se trata de cómo apostamos por los servidores públicos que necesitamos para que los servicios funcionen. Se trata de cómo hacemos juntos un Perú mejor en el que todos querramos seguir trabajando y que nuestros hijos e hijas se sigan desarrollando. Muchísimas gracias. Cierro brevemente con una infidencia. Yaneiri me decía que tiene una hija de 4 años y que hace todo el esfuerzo por llegar a veces antes de las 8 de la noche. Para hacerlo dormir. Para hacerla dormir. Luis Sí. Miguel Castilla decía hace un momento de que hay servidores públicos que se están quemando las pestañas, que son probos y capaces. Y ayer justamente Nuria Sparch, que la mencionaba Yaneiri, decía resista. Yo quiero pedirle a Yaneiri que resista, porque tiene que hacerlo por nosotros, por el país, por ese Estado que necesita de esta gente capaz. Y quiero pedir un aplauso para ella y para todos los servidores públicos que van en esa línea. Muchísimas gracias. Agradecemos a Yaneiri Boyer, a Luis Miguel Castilla y a David Reyes por esta sesión.